Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en este espacio de reflexión, de diálogo, que es la tertulia de Amigos por Solidaria TV y, por supuesto, todo bajo la luz de la palabra de Dios. Nos acompaña en esta oportunidad Carlos Reich. ¿Cómo estás? Walter, un placer poder participar en este espacio. Felices. Muy feliz, sí. Porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver la familia, el propósito, cosas muy interesantes que muchas veces disociamos el propósito de Dios con una familia. Es verdad que Dios es un Dios individual, ¿no? Que Dios nos llama individualmente, pero nuestras decisiones afectan o no, positiva o negativamente, a nuestras familias. Entonces, de eso es lo que quiero hablar hoy. Decisiones que bendicen a la familia. Escuché en una oportunidad que Dios no tiene nietos, tiene hijos, ¿no? Pero en esa gran familia que se compone a través de lo que Dios establece para sus hijos, individualmente existe ese trato y también, por supuesto, esa bendición que hay para la descendencia, ¿no? Exacto. Y que decisiones personales que tomemos van a afectar positiva o negativamente a nuestras familias, en este caso, nuestra esposa, nuestros hijos y hasta a nuestros nietos, porque dice bendeciré hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esas decisiones son importantes. Y vamos a lo que dice la palabra. Sí. Vamos a Josué capítulo 24, versículo 1 al 15. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis del Jordán y vinisteis a Jericó. Y los amoradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Hasta ahí. ¿Y por qué? Porque esto que parece que no tiene más que un raconto histórico, tiene que ver con tener memoria. Y muchas veces lo que carecemos es tener memoria de por qué estamos aquí. Estamos aquí por la gracia de Dios.
estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, lo que hizo Josué fue recordarle al pueblo que si ahora estaban en la tierra prometida, que si en ese momento estaban en la tierra prometida, no era porque, como se dice ahora muy, me lo merezco, no porque sinceramente lo que nos merecemos es que nos parte un rayo por la mitad. No cabe ninguna duda. Entonces, muchas veces, y más la segunda generación, y no te digo la tercera, cuando no son bien instruidos, cuando no hay una verdadera, ¿cómo te puedo decir? Ministración, conocimiento que da padres a hijos. ¿Por qué? Porque Dios, de donde me sacó a mí, si mi hijo, yo no tengo hijos, pero si tuviese hijos, le digo a mi hijo, mira, si tú tienes vida, si tú estás bendecido, estás alimentadito, no es por tu padre, porque si fuese por tu padre, ayer estaba contando que en mi caso, yo crecí en un barrio, tú que eres de la misma ciudad que yo, en Buenos Aires, yo crecí en un barrio que era un barrio complicado, un barrio donde había por medio una hinchada de fútbol muy complicada. Como se dice comúnmente, picante. Sí, eso es en términos porteños de Buenos Aires, pero muy complicada. Y me metí en jaleos y me metí en unos problemas que Dios me guardó porque mi madre oró. Mi madre oraba por mi hermano y por mí. Mi madre era viuda y entonces yo era el hijo mayor y tendría que haber tenido la responsabilidad, pero no la tuve, la responsabilidad de hijo mayor. Yo lo que tuve era una cabeza loca y me metí en cada problema, y que si yo estoy vivo es por la gracia de Dios, porque oyó las oraciones de mi madre. Porque me metí, me acuerdo aquí, así, el día que en un paredón un policía a 7 metros me apuntó en ese entonces hasta una 45 tenía. Estoy hablando cuando yo tenía 15 años. Porque había un escándalo ese día que la policía no sabía qué hacer y me apuntó y tuve un subidón de adrenalina en ese día como nunca. Y a partir de ese día entendí cosas que tenía que ver con la violencia y un montón de cosas que no quiero entrar en... Te cambiaron la óptica. No, lo que fue la adrenalina, me gustó el meterme en problemas, en dificultades. Wow. Entonces, hasta los 24 años que el Señor se manifestó a mi vida. Pero, ¿qué es lo que voy? Que yo no puedo dejar de recordar la misericordia de Dios sobre mi vida y acordarme de la gracia de Dios sobre mi vida. Y si tuviese un hijo, tendría que recordarle, hijo, si tú estás aquí, y es por la gracia de Dios. Y qué palabra la gracia que muchas veces se deja pasar insensiblemente como respiramos, ¿no? Hablamos de la gracia, pero la gracia tenemos que tener en cuenta que es ese favor inmerecido, ¿no? Ese regalo inmerecido. Exacto, pero es totalmente al orgullo humano porque yo me lo merezco, o porque, y nos olvidamos de eso. Y aquí, como buen líder, Josué le estaba recordando al pueblo que en ese momento... que para llegar a esa situación de estar disfrutando la tierra prometida, porque ahí ya habían disfrutado, ganado las batallas y estaban disfrutando la tierra prometida, no tenían que olvidarse por todo el trayecto lo que había pasado. Es verdad que Dios dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Es verdad. Significa que no tengo que estar recordando y atándome al pecado del pasado, pero sí recordar de dónde me sacó el Señor, como dice, que de la roca de la cual fuimos cortados. Recordar. ¿Por qué? Porque si no corro el peligro de volver a las tonterías de la antigua vida. Entonces, Josué en ese momento estaba ahí y le estaba mostrando a todos, recordándole a todos, porque tenían que tomar una decisión en ese momento. Y entonces le estaba recordando a todos, y ahora viene
el versículo 14 en adelante, porque hasta ahora lo que hicimos es mostrar el contexto de por qué hizo esto. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad, sí. Que este es el propósito, en definitiva, por el cual el Señor nos rescató. No nos rescató solamente para ser personas que vayamos a la iglesia y tengamos nuestra conciencia tranquila, no. Porque Dios nos rescató, y este es el concepto, para ser un pueblo que le sirva. El servicio. Para ser un pueblo que le sirva, que sirvamos a Dios de todo corazón. Aquí, en el Antiguo Testamento, era con el pueblo de Israel, pero Dios es el mismo ayer y por los siglos. Amén. Sus conceptos y sus pensamientos no cambian. Y en el Nuevo Testamento, el propósito también es que la iglesia le sirva, no ya solo el pueblo de Israel, sino que la iglesia sea el ente que anuncie las virtudes, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y siendo la cabeza Cristo. Por Exacto. supuesto. Siendo la cabeza de Cristo, porque como cuerpo, como iglesia, muchas veces queremos hacer lo que no nos manda la cabeza. Bueno, es que a veces y vamos con las decisiones ahí. Y no solamente vamos a las decisiones, a veces predicamos a determinado pastor, siervo, en vez de Cristo, predicamos determinada iglesia o denominación o institución en vez de Cristo, y eso es un error. Nadie ponga otro fundamento que no sea Jesucristo. Amén. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, los dioses, o sea, todo lo que pudiste haber arrastrado familiarmente de la vieja vida, quitarlo. Eso estaba diciendo básicamente. Porque le estaba diciendo de todo el recorrido, Taré con sus, que era en Ur de los Caldeos, con todos sus dioses, después lo que se pudieron contaminar en Canaán, después cuando descendieron a Egipto, los dioses de Egipto, todo, porque la vida nos lleva a contaminarnos con dioses, con cosas que endiosamos en nuestra vida. Y el Señor nos pide que la quitemos para que tengamos la libertad para servir al Señor, para que encontremos el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Hay dioses modernos, con D minúscula, lógicamente, Sí. pero modernos, que uno antepone a la voluntad, a la espiritualidad, que nos sobrepasan a la humanidad en este momento. Exacto. Y continúa, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una declaración de Josué diciendo, si ustedes, ahora que están contentos, tranquilitos en la tierra prometida, están protegidos, han vencido a todos tus enemigos. El problema de muchos cristianos es, en el momento que no tengo luchas, que alcancé, somos salvos, Dios restauró la familia, tenemos paz, tenemos salud, hasta Dios nos ha prosperado. Cuidado. Elegid a quien servís, porque claro. Muchas veces, mira, ¿sabes con qué me encontré yo? Llevo 23 años en España. Entonces me encontré con que muchos, y ya lo conté algunas veces, me encontré con que muchos latinoamericanos o iberoamericanos, como quieran decirlo, gente que venimos del otro lado del charco, desde el río Bravo hasta la Patagonia, de todos los países, me encontré con que muchos que en su país eran de los que servían a Dios fielmente, eran de los que no importa si llovía, porque nosotros hemos visto gente que no importa si llovía y te llegabas con barro hasta las rodillas, pero no faltabas a la iglesia.
no faltabas de servir al Señor. No sé si has visto tú eso. Sí, yo lo he visto en Buenos Aires. No importa si hacía calor, no importa si hacía frío, había amor a Dios y amor al prójimo. Pero cuando no sé por qué se bajaron en Barajas del avión, comenzaron a tener euros en los bolsillos y algo los llamaba más a los centros comerciales que a la casa de Dios. Uh-huh. Cambió la motivación de sus corazones. Cambió la motivación de su corazón. Entonces, aquí el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida, en la bendición, la promesa de Dios la estaban viviendo. Y Josué les recuerda y dice, aquí tienen que decidir a quién van a elegir, a quién van a servir. ¿A Dios o a las riquezas? ¿Al Señor o a la buena vida? Yo conocí gente que no tenía no tenía y ha prosperado aquí en España. Uh-huh. y los tenía en otra iglesia, no la iglesia que pastorea ahora, sino en otra iglesia, uh-huh. Y que de repente decía, no puedo ir a la iglesia, no me comprometo, y de repente veías por el Facebook que se habían ido un fin de semana a Dubái. Uh-huh. Claro, cualquiera puede decir, no tengo derecho. Bueno, yo no digo que tengas o no tengo derecho. No estamos hablando si tienes o no tienes derecho. Estamos hablando de que a quién elegimos servir. Existe una peligrosidad también en la zona de confort. Exacto. La zona de confort es la zona donde... Estoy bien, estoy cómodo. La mayor tentación, el mayor problema que tuvo David fue en la zona de confort. David, en el momento que cayó en pecado con Betsabé, uh-huh. que después terminó en la mentira, en ocultar su pecado, el asesinato de Urías y todo eso, fue en la zona de confort, porque en el tiempo que los reyes salieron a la guerra, él, como ya había ganado muchas batallas y ya tenía su reino consolidado, tomó la decisión de quedarse en su casa y no salir a la guerra. La zona de confort es la zona peligrosa donde nos puede llevar a apartarnos del Señor, a perder la visión del Señor. Es que también, como seres humanos, muchas veces pensamos en perpetrar, en llevar más allá de nuestra humanidad esa zona de confort y decir, bueno, la descendencia lo va a seguir llevando adelante, pero todo es efímero. Claro. Todo es corto, es pequeño. En la vida no tenemos una extensión de años bíblicos, por ejemplo. No, es que nadie tiene los próximos 5 minutos comprados o asegurados. Hoy compras cualquier cosa y quieres una garantía que te asegure un mínimo. Los fabricantes de cualquier cosa dicen, tienes una garantía de 1 año, 2 años, 7 años en el caso de algunos coches. Y entonces, eso le da una tranquilidad a la gente. Pero en esto, yo no tengo los próximos 5 minutos comprados. Entonces, por lo tanto, quiero vivirlo conforme al plan de Dios sobre mi vida. No tengo ninguna garantía. Entonces... Todo tiene fecha de vencimiento. Todo. Caducamos. El gran problema, claro, que la obsolescencia o la fecha de vencimiento, nosotros no tenemos el conocimiento de esa fecha de vencimiento. Exacto. Entonces, nos vamos a dar cuenta que Josué aquí dijo, este es nuestro propósito, este es el propósito de mi vida y por ende a mi familia. Este es nuestro propósito, servir al Señor. Y les dijo, ahora elijan ustedes a quién van a servir. Este es el tema. ¿A quién estamos sirviendo? No, pero yo voy a la iglesia, doy mi ofrenda y doy mis diezmos. Sí, pero donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿A quién sirves? ¿A quién le dedicas el esfuerzo de tu mente, de tu corazón? Y de la abundancia del corazón no solamente habla la boca, sino también son las acciones que se traducen, ¿no? Vamos a Éxodo 7:14.
Éxodo 7:14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios quería que sea libre su pueblo? Que le sirviera en el desierto. Para que le sirva. O sea, vamos a ver un patrón, que el patrón es, el propósito de Dios es que le sirvamos. Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál es el patrón que se repite? El servicio. Propósito. Dios nos hace libre, nos da una nueva vida con un propósito. No porque sí. Dios no te rescató, te perdonó los pecados, limpió tu vida para que tú sigas viviendo tu vida a tu manera. A mi manera lo cantaba Frank Sinatra como nadie. Pero el propósito de Dios es que vivamos a su manera. ¿Y cuál es la manera de Dios? Sirviéndole. Sirviéndolo. Vamos a 1 Reyes capítulo 18, versículo 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Siglos después de lo que hizo Josué, básicamente sucedió lo mismo con... Cíclico. Es cíclico. Exacto. Básicamente hizo lo mismo el profeta Elías. Confrontó al pueblo. ¿A quién quieren servir? Si Baal es vuestro Dios, bueno, vayan. Pero aténganse a las consecuencias. Si vivir la vida conforme a este mundo es lo que tú deseas, atente a las consecuencias. ¿Por qué? Bueno, leamos la Biblia en Efesios capítulo 2. Esto fue el versículo que marcó mi vida y me hizo entender que Dios no me llamó a ser un cristianito que solamente se congregue. Porque dice que en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que antes éramos enemigos de Dios siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia. Bueno, entendí que si yo quiero ir a la iglesia, pero seguir con las modernidades, las formas, las cosas de este mundo, puedo seguirlo, sí, pero que son conformes, o sea, tienen la forma, tienen la impronta del príncipe de la potestad del aire. Entonces tengo que entender eso, y yo lo entendí de tal manera que sí, vivo en este mundo, pero no soy de este mundo, no tengo las expectativas de este mundo, tengo las expectativas que vienen del reino de los cielos. Entonces todas esas expectativas que no son conformes al mundo hacen que mis expectativas y que vienen de lo que mi relación con Dios, todas mis decisiones, por lo tanto afectarán en este caso a mi esposa y en tu caso a tu esposa, a tus hijos, a tu descendencia. Todas nuestras decisiones afectan a ellos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con las decisiones del reino de los cielos. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento no proviene precisamente de las decisiones que tomamos en el plano material o en el plano inmediato, en la inmediatez o en esa zona de confort precisamente, ¿no? Sí, pero mira, lo que te voy a decir, este es un versículo que cuando yo se lo escuché a mi pastor te estoy hablando hace 30 años, 35 años, yo dije, qué hombre duro este. Pero con el tiempo entendí que tenía razón. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene razón. Deuteronomio 28, 47, 48.
Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Dios le dice a un pueblo que había sido rescatado, que había sido bendecido, que había sido, le está diciendo, tú tienes el derecho a elegir para tu vida, pero en el momento que elegiste no servir a tu Dios, teniendo todo lo que Dios te ha dado, habiendo hecho todo lo que Dios ha hecho por ti, sigue, por favor. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. O sea que es increíble. Si y esto es algo que lo he comprobado en todos estos años, como en la experiencia pastoral, en la experiencia ministrando gente, aquellos que voluntariamente en ese valle de la decisión que tenemos permanentemente en nuestra vida, y se me presenta, porque la Biblia dice, yo he puesto delante de vosotros para que escojáis, ¿no? Siempre Dios nos da a escoger. En este caso, escoger servir a Dios o no servir a Dios. Pero recordemos que el no servir a Dios significa servir a la carne, servir al enemigo. Y aquí dice, por cuanto escogiste no servir a Jehová tu Dios, con gozo y alegría de corazón, a pesar de todo lo que Dios había hecho contigo, Dios aquí está diciendo, veo ingratitud en tu vida. Veo que no valoras suficientemente lo que he hecho por ti. Indirectamente, en el lenguaje no verbal, lo que te deja de decir es mucho. Claro. Y entonces, por cuanto hiciste eso, por cuanto esta es la actitud de tu corazón, dice, serviréis pues a vuestros enemigos. Y lo que he visto es que a la vuelta de la vida, los que deciden no servir a Jehová de corazón, sino que sí amo a Dios, le alabo, le canto, no dejo de dar mi ofrenda y mi diezmo, eso sí. Entiéndase el sarcasmo, que hay gente que piensa que con eso es todo. Es que no podemos comprar tampoco la salvación, que es el plan divino maestro que por el cual ha venido el Señor a rescatarnos, ¿no? Y tampoco puede suplir con eso el propósito de Dios. El propósito de Dios, recordemos, es que el pueblo sea libre para salvarlo, para servirlo. Entonces, por cuanto elegiste esto, serviréis pues a vuestros enemigos. O somos siervos del Dios Altísimo, o somos siervos de nuestros enemigos. Cambiamos siervos por esclavos, realmente. Esclavo. Es una esclavitud. Exacto. Siervo del enemigo. O somos esclavos por amor a Jesucristo, o somos esclavos de la maldición que nos persiguió siempre. Por eso he visto... Qué gran diferencia. Borrachos que volvieron al cabo del tiempo, volvieron al vicio, drogaditos que al cabo del tiempo volvieron a la droga, matrimonios que al cabo del tiempo se destruyeron, familias destruidas y que terminó afectando. Por eso las decisiones afectan para bien o para mal. Terminaron afectando a sus hijos, apartados de Dios, con malos ejemplos, por las malas decisiones. Entonces, los confrontó el profeta Elías como confrontó Josué. Y creo que cada tanto en nuestras vidas tenemos que ser confrontados. ¿A quién estamos sirviendo y a quién queremos servir? Qué importante que la figura del doulos, ¿no? El esclavo, lo que se conocía en Grecia como esclavo por amor, ¿no? Que sirve a su amo, a su señor por amor, que se perforaba con una lesna de madera. En muchos casos, en la antigüedad, permíteme que lo haga, en muchos casos la esclavitud era por un tiempo, hasta que se pagase la deuda, bueno, diversos casos. Y había momentos donde el esclavo era bien tratado por su amo, se sentía cómodo con su trabajo
Y entonces, en el momento de salir de esclavitud, prefería quedarse sirviendo. Entonces, a ese esclavo se lo ponía contra un poste, se le hacía un agujero con una lesna, que era un hierro que tenía un filo, se le hacía una marca en el lóbulo de la oreja, y esa marca, obviamente había sangre de por medio, porque todo pacto siempre había sangre de por medio. Entonces, ese era esclavo por amor, ya no era esclavo porque estaba endeudado o por lo que sea. Eran las normas, era la regla de vida que había en la antigüedad. Entonces, esto nos lleva a que el Señor nos hace libres, pero nosotros elegimos después a quién servir. Entonces, y Josué los confrontó ante esa disyuntiva. Elías los confrontó ante esa disyuntiva siglos después, y hoy el Señor sigue confrontándonos. Te han sido perdonados los pecados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, perfecto, muy bonito, pero a partir de aquí, ¿qué? ¿A quién decides servir? Y es una pregunta, la dejas, como decimos, futbolísticamente hablando, picando, ¿no? Y es una pregunta que nos hacemos y hacemos, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? O cuántas veces, mejor dicho, reformulando la pregunta, ¿cuántas veces el Señor nos pregunta a quién queremos servir y cuándo? Creo que es permanente. Yo creo que es permanente. De hecho, cada tanto tenemos que llevar a la reflexión, por eso cada tanto escuchamos la palabra que nos confronta, porque como todo, cada tanto, yo me acuerdo una vez dentro de la gente que pastoreaba, había uno que era piloto comercial, piloto de avión comercial. Entonces él me contaba que hacían permanentemente, mientras, aunque esté en piloto automático, hacían permanentemente cálculos para ver si no se estuviesen desviando, cálculos de consumo de combustible, cálculos, bueno... Un check. Exacto, chequeando que todo esté correcto, porque el piloto automático, si llega a fallar, no es que dónde está la gasolinera más próxima. Entonces, y cada tanto nosotros tenemos que recibir este tipo de confrontaciones, y es bueno, mi amado hermano consiervo, que a tu congregación cada tanto la confrontes con esta realidad. No sea cosa que alguno, pensando que está bien, se esté desviando, como ese avión que no se hacen correctamente las evaluaciones y se puede estar desviando, y en medio del océano se dan cuenta que estuvieron dando vuelta y quemando combustible y no están llegando a buen puerto. Qué comparación. Exacto. Entonces, pero un ejemplo práctico, realmente visible, bien gráfico, bien didáctico, como para decir, bueno, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Mi corazón está motivado siempre por el servicio al Señor? No cabe ninguna duda. Es que ese es... Entonces, verdaderamente un corazón de alguien que ame a Dios de corazón va a estar siempre pendiente de servir al Señor. Y este tipo de confrontaciones lo que va a hacer es recalcular su vida. En el sentido de que me estoy desviando, sí, creo que estoy perdiendo tiempo en cosas secundarias. Es verdad, es tiempo de una mayor consagración de mi vida y de mi familia, porque el ángel de Jehová en el Ezequiel 47 vino y midió 1000 codos y entré y el agua me llegaba hasta los tobillos, pero cuando me sentí cómodo vino y midió otros 1000 codos. Y me dijo, entra, y el agua hasta las rodillas, y así. Entonces, creo que en lo que Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él, en gracia, nos va a medir, nos va a desafiar, a confrontar con realidades como esta. Y tenemos un GPS o un navegador satelital, si lo prefieren también, que es infalible, que es la palabra de Dios precisamente. No falla.
no falla, porque el Espíritu Santo es el que toma esta palabra y es el que convence, redarguye de pecado, de justicia, de juicio, es el que te convence. No te voy a convencer yo, ni voy a ir a entrar en cada aspecto de tu vida, porque no me corresponde. Le corresponde al Espíritu Santo que te habla y te dice, ya es tiempo que esto lo quites de tu vida. Ya es tiempo que consagres esta parte de tu vida. Ya es tiempo que este tiempo que dedicas a cosas superfluas lo dediques a servirme. Dejar que la conciencia que uno llama conciencia para los hijos de Dios sea realmente el Espíritu Santo el que nos lleva a esa convicción, a ese cambio. Está yendo, no, recalcular. Para el otro lado, para el Exacto. otro lado. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Entonces, yo lo único que hago aquí junto contigo es venir y exponer y abrir la palabra de Dios, pero será el Espíritu Santo el que te estará indicando y decir, y como hay gente que en estos momentos le está ocurriendo y dice, pero es lo mismo que me dice mi pastor. Es lo mismo que me reclama mi pastor. Y bueno, creo que es el Espíritu Santo el que te está confirmando que tienes que dar pasos y decirle a tu pastor, heme aquí. Seguramente. Vamos al Salmo 127, 1 a 5, por favor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mira, lo que habla es de un hombre que es bienaventurado por edificar correctamente su casa, pero con Jehová. Entonces, hay gente que tiene ese mal concepto de decir, Dios me tocó a mí, me sanó a mí, me rescató a mí, pero mis hijos, sí, ellos tendrán que tomar su decisión, es verdad, pero tú tienes que edificar a tus hijos en la fe. No puedes ser tan egoísta y pensar que eres tú solo, no, ellos. Porque dice que bienaventurado el que hizo eso, que cuando les toque hablar con otros en las puertas no será avergonzado. ¿Por qué? Porque las puertas hablan de los momentos que venían los enemigos y había que querían atacar la ciudad y en la puerta salía este hombre con sus hijos que lo apoyaban. Y entonces el enemigo se daba cuenta, este hombre no está solo. Ha forjado a sus hijos. Qué importante que es que forjemos a nuestra descendencia en los caminos del Señor, que les enseñemos. Vuelvo a repetir, es verdad que ellos tomarán su decisión, pero tú podrás ser de bendición y de influencia para ellos. Y que la casa no esté vacía de ese espíritu de poder que lo da Dios precisamente, ¿no? Para la familia. Mira, yo no quiero juzgar a nadie y con lo que voy a decir, pero qué triste es para los siervos de Dios que después de toda una vida sirviendo al Señor se dan cuenta cómo sus hijos se desvían, que se dan cuenta cómo sus hijos se apartan, cómo... A mí me ha tocado ver en mi vida al que fue mi pastor en Montevideo durante muchos años, ver a sus hijas servir al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que mamaron, porque fueron edificadas en eso. Ver a mis hermanos consiervos, ver a sus hijos, que algunos sí ha tenido el problema que su hijo se ha apartado o lo que sea, pero qué feo. Y creo, por eso digo, no quiero juzgar a nadie, que nadie se sienta juzgado, porque no soy portavoz, no soy amo de la verdad, simplemente comparto la palabra de Dios y lo hago con temor, pero yo sé que hay muchos padres, siervos de Dios, que estarán diciendo, ¿en qué fallé para que mi hijo no esté conmigo en las puertas? Una reflexión al respecto sería,
algo gráfico comparativo, ¿no? Dejar un bote mal amarrado a orillas de un lago o de la mar o lo que fuera, y que se va deslizando, se va yendo, porque uno no se aparta instantáneamente. No quiero saber más nada, me aparto, porque no tendría sentido. El pecado es así, que va trayendo y va desviando y va socavando y va llevando hacia la mar ese barco que se va deslizando en forma lentamente. Lo que tendríamos que hacer es velar porque esté bien amarrado permanentemente. Para que así no suceda. Es verdad. En fin, es quizás lo más duro que me tocó decir en este rato, porque no quiero herir sensibilidades, simplemente llamar a reflexionar. Que no dejes de ministrar a tus hijos, no dejes de amarlos, de enseñarles. Lo principal es el buen ejemplo, es el buen ejemplo. Yo tengo el ejemplo del que fue mi pastor. Yo me acuerdo, y tenemos con Miguel Díez también aquí, que sus hijos sirviendo al Señor, sus nietos sirviendo al Señor. Vemos cómo cuando das un buen ejemplo, cómo te siguen. Es lo mejor que puede suceder. Y por la acción. Y por la acción. Porque los niños pequeñitos no van a entender quizás una exhortación o una palabra, pero sí van a interpretar y van a ver lo que hacen sus padres. Qué bueno que te vean orar, que seas el mismo en el púlpito de la iglesia que en el salón de tu casa. Que seas la misma persona, íntegra, honesta. Esa es la integridad. Claro. Que seas eso es muy, muy, muy importante. Alguien dijo que la integridad es lo que uno es cuando nadie lo ve. Exacto. Que tu esposa, yo creo que de un ministro el mayor crítico, por así decirlo, es su esposa, porque es la que te ve en lo que otros no te ven, en tu integridad. Y después tus hijos, obviamente. Por eso también dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? El fracaso, el verdadero fracaso, hay matices, hay cosas pero el verdadero fracaso ministerial comienza en el fracaso familiar. Y la integridad es esencial, fundamental. Exacto. Vos conocías la historia del Titanic, ¿no? Sí. Pero que la podemos hacer brevemente aquí a través de este espacio, de este programa. El Titanic, decían los ingenieros de la época, que era un barco inundible. Sí, que ni Dios lo podía... Pintaron en el casco antes de pintar la pintura negra, la empresa que lo fabricó, ni Dios puede hundirlo. Pero ¿qué pasaba? No era una sola pieza, tenía muchísimas piezas. No era íntegro. Y los compartimientos que consideraban que eran estancos, que eran inundibles, que el agua no podía hacer absolutamente nada, ninguna mella en ese casco, en el supuesto caso que tuviera un inconveniente, pero la falta de integridad del casco precisamente y la mucha compartimentación, muchos compartimientos. Y en la vida cristiana sucede que no podemos ser de una forma en la casa, de una forma en la iglesia, de una forma en el trabajo, de una forma en el servicio. Somos de una sola pieza, íntegros. Exacto. Y esa falta de integridad es lo que es de nuestros peores enemigos. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, aquí habla y enseña al pueblo de Israel, y que tenemos que aprender nosotros, que
no se circunscribía solamente, en este caso, al tabernáculo, luego a la sinagoga. No, nuestra vida de relación con Dios y con su palabra no tiene que ser solamente en determinado ámbito, tiene que ser en nuestro hogar y transmitirles. Y este es un desafío. El principal enseñador de la palabra de Dios no tiene que ser tu pastor o el maestro en la iglesia. Tiene que ser el padre en el hogar. Aunque, lógico, no pido que seas un teólogo, pero sí que por lo menos compartas, que ellos te vean de ejemplo de que lees la palabra, de que oras, de que tú te preocupas con ellos, de estar con ellos. Ese ejemplo es ineludible en el sacerdocio que le corresponde a los padres en el hogar. Es ineludible. Muchos dicen, bueno, pero yo vengo cansado del trabajo, para eso está el pastor, para eso están los maestros de escuela dominical. Sí, por favor, que nadie se ofenda, pero que ese trabajo es prioritariamente algo que Dios dio para el hogar. Y no es un tip, es un mandato, es un mandamiento. Es un mandamiento. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Fíjate que habla de la bienaventurado. La palabra, algo que aprendí, en el original hebreo, la palabra bienaventurado es la palabra esher, que significa algo así como pleno. Pleno. Una persona que se siente plena es una persona que teme a Jehová. ¿Y qué significa temer a Jehová? Lo que el mundo diría hoy, una autorrealización plena. Una realización plena, claro. Felicidad y realización plena. Yo creo que la realización, la plenitud, la realización es más amplia y completa que lo del concepto de felicidad, ¿no? Y dice, pleno aquel que teme a Jehová. ¿Y qué significa temer a Jehová? Tenerlo en cuenta. El que busca agradar al Señor. Entonces, tanto que queremos la felicidad para nosotros, para nuestra familia, no hay mejor manera de ser felices que queriendo agradar a Dios con lo que hacemos en nuestra vida. ¿Y cómo agradaremos a Dios si no le servimos? El que busca agradar a Dios terminará sirviéndole, porque es el camino que te lleva. No queda otra. Y tener en cuenta que somos cortesanos realmente en el reino de los cielos, ¿no? Pertenecemos a la corte y servimos a un rey. Entonces, con ese temor reverente, con ese temor del servicio precisamente, con esa diligencia que tenemos que estar sirviendo precisamente. Sí, y esto es algo muy importante y bueno, lo vamos a dejar aquí porque el tiempo se nos va, pero me gustaría que entendamos esto. ¿Por qué? Mi casa y yo. Y nos pregunta, ¿a quién quieres servir? ¿Dónde vas a servir? Entonces, son cosas que tenemos que plantearnos en nuestras vidas, sobre todo si encuentras con que llevas muchos años en la iglesia, llevas muchos años conociendo al Señor, que Dios hizo cosas grandes y maravillosas en tu vida, pero hoy no te sientes pleno. No sientes esa satisfacción de decir, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo algo que yo en mi vida tengo 62 años. En estos 62 años que tengo, si pudiese volver atrás y elegir, lo que elegiría es haber
entregado mi vida al Señor antes. Antes. Sí. Y haber comenzado a servir a Dios antes, pero después no cambió nada. Si me das vuelta a los bolsillos... Lo comparto totalmente. Si me das vuelta a los bolsillos tengo pelusas. En mi cuenta bancaria no tengo nada. Porque va más allá. Va más allá. Va con la satisfacción de saber que estoy sirviendo a Dios y que ser un instrumento de Dios para alabarle, para adorarle, para servirle, y un instrumento de Dios para llevar bendición al prójimo. ¿Cómo puedo? No encuentro algo que me haga sentir más pleno y más realizado. Por eso, si tú, después de tanto tiempo, no te sientes de la misma manera como Josué al pueblo de Israel, como el mismo Elías, elegid vosotros a quién servir. ¿Nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí compartimos este espacio que es Tertulia de Amigos por Solidaria TV. Y síganos en las redes sociales. Pueden vernos también a través de YouTube en solidariatv.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.